culminamos nuestra serie sobre adoración. Este tema es vasto y obviamente 4 prédicas sobre adoración siempre será insuficiente, así que vamos a tener que tratarlo en otra oportunidad, seguramente el próximo año. Pero no quería dejar de darle un giro al tema de la adoración, que creo que es importante para todos nosotros. Porque cuando hablamos de adoración se puede entender que solamente nos referimos al tema de los cantos o al tema de la liturgia o a nuestra relación personal con Dios. Y por eso quiero que tratemos hoy el tema de nuestro servicio, el servicio que tenemos como creyentes y verlo como un acto de adoración también. Nuestro servicio como un acto de adoración. Y ese servicio podemos contemplarlo no solamente a través de la historia y aún en nuestras propias vidas, porque es algo que pudiera ser comprobable, sino también podemos ver que del pasado puede llegar al presente. Si es que hoy, cómo es nuestra vida de servicio al Señor, eso se puede verificar o no. Y aún de cara al futuro, vamos a comprender en esta noche que tiene real importancia, relevancia para nosotros como pueblo de Dios, pensando ya en la eternidad. Por ello, un primer punto en esta noche es nuestro servicio como un acto de adoración desde el Antiguo Testamento. Nuestro servicio como un acto de adoración desde el Antiguo Testamento. Ahora allí en la palabra vamos a encontrar una palabra en particular en el hebreo que es abad, que tiene diversas acepciones y una de ellas es servir y otra es adorar. Se utiliza para definir servicio y otro para definir adoración. Y se usa indistintamente para estas aplicaciones la misma palabra, abad. Ahora, en el hebreo antiguo se traduce así. Es un trabajo que uno realiza en favor de otro, pero motivado por una obligación, por una exigencia. Un ejemplo de ello vamos a poder encontrarlo en 1 Samuel, capítulo 4, verso 9. 1 Samuel, capítulo 4, verso 9. ¿Qué dice? Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis, ahí está la palabra abad, a los hebreos como ellos os han servido. Otra vez, abad, a vosotros, sed hombres y pelead. Ahora, es interesante que el contexto de anuncios, proclamas como esta, que en este caso son de parte de filisteos a sus propios compatriotas, conciudadanos, es que están a puerta de una guerra ¿con quién? Con los hebreos. Y entonces debemos recordar algo. En la antigüedad, cuando se llevaba adelante una batalla, siempre generalmente hay un vencedor y un vencido. Y cuando un pueblo era derrotado, era vencido, esos hombres de guerra, los que no fueron muertos, quedaban como trofeo de guerra. Es decir, eran llevados cautivos, eran llevados como esclavos al reino, a la ciudad del vencedor. Y de ser libres y de ser hombres de guerra, de la noche a la mañana, ya eran esclavos de por vida, sin poder ver más a su familia. Y tenían que llevar adelante una vida de servicio, ahora en este contexto como esclavo, obligatorio, no tenían otra opción, sino hasta la muerte. La única salvedad es que ahora el dueño pudiera tal vez darle por alguna circunstancia la libertad, pero si no, sería esclavo. Y ello implicaba un servicio no voluntario, no porque estuviera apercibido que era algo bueno, sino que estaba motivado por las circunstancias a hacerlo obligatoriamente y de por vida. Es interesante que encontramos otro pasaje, 1 Reyes 9, versos 20-21, que nos da otro enfoque de esta palabra, abad como servicio. Dice allí, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel,
a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen a Bat con tributo hasta hoy. ¿Qué ha acontecido aquí? Recordemos un poco. Está el pueblo de Israel en un tiempo esclavo en Egipto, ¿verdad? Y Dios los liberta y los encamina nuevamente ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Pero en este camino a la tierra prometida, estos hebreos que son esclavos y ahora son libertos, cruzan el mar Rojo y allí tienen que pasar después, para llegar a la tierra prometida, el río Jordán. Pero en el camino, en el desierto, Dios le da las tablas de la ley, Dios le da los términos de conducta. Fíjate, cuando tú llegues allí, a ese territorio que fluye leche y miel, a esa tierra de la promesa, tú debes tener algunas consideraciones, pautas de vida para poder comportarte allí y tu corazón no se desvíe de mí. Es por eso que ellos sabían perfectamente que cuando llegaran a esa tierra prometida, no es que ellos llegaran sencillamente y van a encontrar un terreno baldío. Bueno, ¿qué lote te gusta? Ah, el lote 8, voy, tomo y hago mi carpa. No. Esas tierras en la tierra prometida ya estaba posicionada por otros pueblos. Israel tenía que llegar y batallar, tenía que vencerlos, tenía que derrotarlos para sacarlos de esa tierra y entonces ellos ocupar. Era una posesión ganada a fuerza, por medio de la guerra. Y la promesa de Dios es que esa tierra sería de ellos y que Dios les acompañaría en esa pelea. Interesante es que, llegado el tiempo, Israel toma posesión. Pero hay algunos pueblos que no logran desalojar del todo. Y finalmente aquí vemos que en los tiempos del rey Salomón ya, hay pueblos que están mencionados aquí que todavía viven allí, en esa tierra que Dios había prometido a los hebreos. Entonces hay una convivencia, porque no logran retirarlos. Pero ¿qué es lo que vemos aquí con Salomón? Entonces los hace a esos pueblos tributarios, los hace siervos. Ellos tienen que ser servidores ¿de quién? De Israel. Ellos no lo buscaron, los que vivían allí, pero los hebreos entonces los llevan a una obligación. Serán tributarios de por vida en favor del pueblo de Israel. Es una decisión, diríamos, política. Es una decisión que ya tiene consecuencias sobre terceros, pero es una decisión finalmente que un grupo de personas va a tener que dar un servicio porque es parte ya ahora de esa convivencia. La diferencia está que ellos lo hacen en libertad, no como esclavos, pero finalmente están obligados también ¿a qué? A un abad, a un servicio. Es interesante que no solamente encontramos estas dos acepciones, sino muchas más. Una tercera es cuando es un trabajo ahora voluntario, es un trabajo personal, es un trabajo que se realiza por una necesidad. Cuando iniciamos esta serie, dijimos, el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene en su ADN una necesidad de adorar, una necesidad de adorar. Y siempre va a buscar adorar algo o a alguien, no necesariamente a Dios. Y es por eso que Dios siempre nos brinda esa libertad para que el hombre, todo hombre y toda mujer pueda tomar decisiones. Siempre lo reiteramos. El hombre, en ese libre albedrío que Dios nos da, nosotros podemos tomar las decisiones en el tiempo oportuno que creamos siempre la mejor. Pero no necesariamente esa decisión estará de acuerdo a lo que Dios quiere y anhela para nosotros. Porque Dios nos deja libertad y por eso tomamos a veces decisiones equivocadas. Y por ende, al nosotros tomar decisiones, tenemos que ser conscientes como adultos que tendremos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones y vivir con ello. Porque Dios nos da la libertad para tomar decisiones. Entonces hay que afrontar siempre las consecuencias. No, nuestras decisiones no siempre estarán alineadas a la voluntad de Dios. Y nuestras decisiones, ojo, nosotros somos los responsables de ellas delante de Dios. Ahora Dios nos da libertad y le da libertad a su pueblo. Elijan. Ustedes tienen aquí una opción. Elegirme a mí o elegir a otros dioses.
Y por eso encontramos esta doble variable, doble alternativa que siempre tiene todo hombre, no solamente el pueblo de Israel. La primera es adorar ídolos o a dioses ajenos. Salmo 106, verso 36 dice, y sirvieron a Bat, ¿a quién? A los ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y sirvieron a los ídolos. Aquí el salmista está haciendo referencia a la rebeldía del pueblo de Israel frente a Dios. El pueblo de Israel tomando decisiones. ¿Qué decide? Decide no servir a Dios, al Dios de la palabra, al Dios del pueblo de Israel, sino que decide servir a otros dioses. Sirvieron a sus ídolos. Y ese es el problema hoy, que así como ellos, nosotros también podemos tomar decisiones y servir a otro que no es el Dios de la palabra. Es interesante que también vamos a encontrar este otro pasaje. Jueces 10, versos 10 y 13. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Ahora ya no es una referencia a Israel, es Israel mismo que está delante del Señor. ¿Y qué cosa es? Es un confeso. Está diciendo, sí Señor, reconozco que he pecado contra ti. Ya no es una suposición, ya no se requieren pruebas, ya no hay nada que investigar, ¿no? Ahora está acreditado sencillamente porque Israel mismo está declarando delante del Señor, Señor, te he fallado. Señor, he atentado contra lo que tú mismo me dijiste antes. ¿Cuál fue la falta que está confesando Israel? Dice allí, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a Bat, ¿a quién? A los Baales. Esa es la alternativa que siempre nos deja Dios. Por eso cuando pensamos, sí, yo voy a adorar, y cuando hacemos adorar a Dios, no te equivoques. No siempre estamos adorando a Dios. Podemos adorar a unos diosesillos con D minúscula, que creamos en nuestro corazón. Y esa es la alternativa que siempre da Dios a todos. Aquí dice, hemos servido a los Baales. Uno diría, bueno Juan, pero este es un tema que le compete al pueblo de Israel hace muchísimos años, pero no tiene nada que ver conmigo. No nos equivoquemos. Porque tal vez hoy que tú te dices, yo soy cristiano, aún desde chiquito tal vez pienses así. Y digas, sí, yo vengo todos los domingos al culto a las 6:30, he hecho una decisión de fe un día en mi vida, así que esto no juega conmigo. Tú recordarás que cuando hablamos de los nombres de Dios, el último nombre de Dios que mencionó fue el Yon, que significa el Altísimo. Y cuando hacíamos referencia al Altísimo como uno de los nombres de Dios, ¿qué dijimos? ¿Por qué es el Altísimo? Porque no hay nadie más allá que esté por encima de Él. Él está por sobre todo y por sobre todos. Por eso es el Altísimo, el Yon en el hebreo. Pero sin embargo, cuando los hombres y mujeres de este tiempo, y así también el pueblo de Israel, un día deciden, sí, conceptualmente yo creo que Él es el Yon, el Dios de Israel. Sin embargo, en mi corazón decido no adorar al Altísimo, sino ¿a quién? A otros dioses. A otros dioses que son a los cuales yo sigo. Y entonces pongo por encima del Altísimo, ¿quién? A los Baales en este caso, o a otros dioses. Tal vez tú tengas otro Dios con minúscula, pero también a la vez te digas, yo soy cristiano. ¿Cuántos dioses podemos cobijar en nuestro corazón y tal vez no nos hemos dado cuenta? Algo que realmente para nosotros es lo primordial en nuestra vida hoy. No sé, un ejemplo, tal vez el dinero, tu amor al dinero, tal vez poder, tal vez puntos suspensivos. Yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Tal vez una persona. Una persona es lo más importante para ti y lo has posicionado por encima de Dios. Porque ese tema es muy sutil y pensamos sencillamente, sí, yo creo en Dios, claro, pero hay alguien o algo que estás poniendo en un lugar indebido. Israel aquí se da cuenta y dice, efectivamente, nos hemos equivocado. Pero lo que nos lleva a este tema es que nos damos cuenta que el servicio, si bien puede ser abocado a un Dios equivocado, también puede ser dirigido al Dios correcto.
Por eso la segunda alternativa es adorar al único Dios verdadero. Allí la palabra nos muestra Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Josué 24, versos 14 y 15. ¿Qué dice? Ahora pues, temed a Jehová y, ¿qué? Abad, servidle. Servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid, abad, a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, otra vez, esa opción que siempre tiene el hombre. Elige a quién vas a servir. Escogeos hoy a quién sirváis, abad. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy, pero yo y mi casa serviremos, abad, ¿a quién? Al Señor. Estas palabras pronunciadas por Josué, aquel general que llevó justamente al pueblo de Dios a ingresar y poseer toda la tierra prometida, ya se distribuyó toda la tierra, ya no es una tierra de la promesa, ya es una realidad. Y allí este hombre de Dios está dirigiendo sus últimas palabras a ese pueblo que queda, que ya ve algo concreto, la promesa ya es real. Y son conscientes allí de la mano de Dios. Y en ese contexto, una vez más, Josué se dirige a ese pueblo de Dios, creyentes, y les presenta otra vez este recordatorio. Tenemos que tomar siempre, cada día, aun cuando pensemos que adoramos a Dios, siempre tenemos la opción de decidir correcta o incorrectamente. Y por eso aquí Josué nos recuerda a nosotros lo que un día les planteó a ellos, a los que vivían con él, al pueblo de Dios. ¿Y qué les dijo? Les dijo, bueno, ustedes tienen la opción de adorar. Una primera opción. ¿A quién? Adorar al Dios de vuestros padres. Adorar al Dios que estaba antes, ¿dónde? Antes de cruzar el río. ¿De quién estamos hablando? En Egipto. ¿Qué dioses habían allí? Dioses paganos. Tal vez tú y yo, que hemos venido con una cultura religiosa, ¿no? Occidental, tenemos ciertas ideas. Yo te pregunto, ¿tú sabes bien cuál era la creencia de tu padre? ¿Cuál es la creencia religiosa espiritual de tu madre? ¿Ese trasfondo antiguo de tus padres es el mismo Dios que tú tienes? El pueblo de Israel había estado acostumbrado a convivir con otros dioses y entonces sabía perfectamente a qué se refería Josué. Siempre está esa posibilidad. Podemos creer que sí, porque venimos de un trasfondo religioso cristiano. Entonces vamos siempre a tomar la decisión correcta y siempre el Dios de Israel va a ser también nuestro Dios. Pero no siempre va a ser así en la práctica. Puede ser conceptualmente, pero en mi vida diaria, no. En mi vida diaria, ¿acaso Israel no sabía perfectamente quién era su Dios? Pero tú ves tus decisiones. Y así también nos parecemos nosotros a ellos. Y entonces, ¿a qué Dios estás siguiendo tú? ¿A los mismos dioses de tus padres? ¿A ese Dios histórico? ¿A ese Dios de religión? ¿A ese Dios del pasado? ¿O estás siguiendo hoy, que es la segunda alternativa que le presenta Josué a su pueblo? ¿O estás siguiendo a los dioses de hoy, de presente? Ya no miremos atrás, miremos el hoy. ¿A quién tienes delante? A los amorreos. ¿Quieres seguir tu pueblo de Dios al Dios de los amorreos, que también es un Dios pagano? Hoy nosotros podríamos salir aquí, pasamos la vereda y vamos a ver en una sociedad contemporánea que realmente ya no todos creen en Dios. Y cuando creen en Dios, habría que preguntarle, ¿qué Dios crees? Realmente hoy la situación ha cambiado muchísimo. Entonces tendríamos que preguntar, ¿a qué Dios vamos a seguir? Porque si viéramos los tiempos presentes, la gente puede tener diversas concepciones sobre Dios, el Dios que siguen y creen. Y por eso Josué les dice, estás viviendo y creyendo en un Dios que es de historia, el mismo Dios que creían tus padres, pero que no es necesariamente el Dios de Israel. Estás creyendo hoy y teniendo esas concepciones las cuales tiene el mundo contemporáneo,
pero que tampoco es el Dios de la palabra ni el Dios de Israel? O la tercera opción, y que es la que plantea Josué. Pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién? Al Señor. Al Señor. Y entonces nos plantea el escenario. Tienes para elegir entre los dioses de ayer, los dioses de hoy o el Dios de Israel. ¿A quién eliges? Y este planteamiento se lo recuerda siempre, porque el hombre, por más que crea en Dios, toma decisiones en su vida práctica y está decidiendo a quién adorar, a quién servir. Es interesante que Josué dice, yo y mi familia, ¿no? Yo y mis hijos. Mi familia completa, que es ese entorno nuclear, lo más cercano, lo más precioso para muchos. No puedo decir para todos, porque hay familias y hay padres, ¿no?, distintos. Pero sin embargo, cuando hablamos de familias que adoran al mismo Dios, yo te pregunto, ¿en tu familia todos adoran al Dios que tú adoras? ¿Quién no quisiera que toda su familia pudiera adorar al mismo Dios que tú? Siempre nos preocupamos por ellos, son los más cercanos. Cuando hay una situación difícil, oramos por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro padre, el abuelo, en fin. Es la familia que el Señor nos ha dado. Y siempre nos preocupamos en una situación difícil. Pero cuando la situación de coyuntura pasa, ¿qué queda? ¿Seguimos con la vida diaria? Y aquí nos recuerda Josué lo trascendente de la familia. Y como familia, entonces, tener al mismo Dios y adorarle. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros tenga esa concepción y esa necesidad. Orar no solamente por nuestra familia en los tiempos difíciles, sino orar en todo tiempo para que un día todos juntos, como familia, podamos venir a adorarle. ¿Te imaginas? Toda tu familia que hoy se quede en casa, toda hoy aquí, para juntos adorarle. Ese es el anhelo de Dios. Y ese fue el anhelo de Josué. Aquí hay una aseveración siguiente. Deuteronomio capítulo 13, verso 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis, abad, y a Él seguiréis. ¿Quién es el centro en este versículo? ¿Nosotros? No, Dios. Dios es el eje. Nosotros vamos tras Él. Nosotros le seguimos. Nosotros estamos llamados a obedecer sus mandamientos. Nosotros estamos llamados a andar tras Él, a temerle, a escucharle, a seguirle, a servirle. No nos equivoquemos, nosotros no somos los hombres y mujeres creados por Dios, el centro de la creación. Dios es Dios. Él es lo trascendente. Dios siempre hace la diferencia, no nosotros. Y entonces enfoquémonos, porque cuando Dios nos deja esta alternativa 1, esta alternativa 2, esta alternativa 3, y nos da la libertad a cada uno para tomar decisiones, ¿a qué Dios servimos y adoramos? ¿Qué está haciendo Dios allí con nosotros? Está poniendo a prueba nuestra fe. Está poniendo a prueba nuestra fidelidad. Está diciendo a quién voy a adorar, a quién voy a servir, a quién voy a seguir. ¿Al Dios de mis padres? ¿Al Dios de este mundo? ¿O al Dios del pueblo de Israel? Al Dios de la palabra. ¿A quién? Cada uno toma sus decisiones. Cuando hablamos de servicio, abad, en la palabra del Antiguo Testamento también encontramos una palabra que va de la mano, se conjuga. ¿Sabe cuál es? Ministerio. La palabra ministerio. Como también nuestro servicio al Señor. ¿Por qué? Porque ambas palabras en el hebreo tienen la misma raíz. De allí que la palabra para ministerio es abodá. Abodá. Ahora es un término hebreo que hace referencia al servicio, pero con una distinción. A un servicio que se realiza en el tabernáculo, ¿recuerdas cuando estaban las carpas primeramente? A un servicio que se realiza en el templo, ya en una edificación estable. Es decir, a un servicio particularmente que siempre que un hebreo sabía que se realizaba en el tabernáculo, en el templo, es un servicio necesariamente vinculado a Dios. Abodá me lleva a pensar
Definitivamente que es un servicio delante del Señor. No es un servicio como los que mencionamos al inicio. No es un servicio como, por ejemplo, como citamos la semana pasada, a esa mujer de Samaria que salió de su casa al mediodía y dijo, uy, no hay agua, hay que traer agua, me voy al pozo de Jacob, ¿verdad? Porque falta agua en casa. Eso es un servicio cualquiera, es un servicio más. Aquí, Abodá no habla de un servicio cualquiera, habla de un servicio ahora con un énfasis de Dios. Estamos hablando de un servicio particularmente que yo realizo para mi Dios. Cuando me doy cuenta que es así, entonces nos damos cuenta realmente de la diferencia sustancial cuando yo estoy ministrando. Números 18, versos 6 y 7, ¿qué dice? Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová. ¿Para qué? Para que sirvan. Mira, Abad. ¿Dónde? En el ministerio. Abodá. Del tabernáculo. Fíjate dónde uno sabía perfectamente el hebreo. Cuando hablas del tabernáculo, cuando hablas del templo, pero el israelita sabía que allí estaba la presencia de Dios. Y lo que hemos dicho en esta serie de adoración, cuando somos conscientes de la presencia de Dios, ¿qué debemos hacer? Entonces, me postro y adoro. Cuando estamos hablando de un servicio, conscientes de la presencia de Dios, estamos hablando entonces de un servicio que está vinculado necesariamente a Él. Es un servicio que me lleva entonces a considerar que no es un servicio más. Es un servicio que estoy realizándolo para mi Dios. De aquí que dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro. Y ministraréis Abad. Pero fíjate, ya cambió la palabra. Yo os he dado el don de servicio, Abodá. Se conjugó, ¿por qué? Porque se utiliza indistintamente para servicio y para ministerio. ¿Por qué? Porque el énfasis está no en un servicio cualquiera, sino en un servicio dedicado ¿a quién? A Dios. El don de servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que acercare morirá. El servicio y el ministerio, cuando somos conscientes que estamos realizándolo por esa presencia de Dios y que estamos en la presencia de Dios, entonces nuestro llamado es a postrarnos y a adorar. Cuando yo sirvo, consciente de a quién estoy sirviendo, entonces mi servicio se constituye en un acto de adoración. Mi servicio es un acto de adoración entonces, porque sé a quién estoy sirviendo. Es Dios quien hace la diferencia, no yo. Por eso, nuestro servicio, cual fuere, siempre debe apuntar a adorar a nuestro Dios. Siempre. Y en tal sentido, no debiera constituirse para nosotros en una carga. Nuestro servicio no debiera ser algo que resulte finalmente gravoso para nuestras vidas. Tenemos campaña de encuentro de líderes, así que por favor necesitamos que nos apoyes martes, miércoles, jueves, viernes, aquí como anfitrión, esa campaña de Lima de Encuentro con Dios, y también de paso sábado y domingo. ¿Quieres que venga los 6 días? Y esta es una carga. Entonces, obviamente nadie te va a pedir que venga los 6 días, pero mira la actitud. Ese es el tema. El tema es con qué actitud yo vengo a servir, con qué actitud desarrollo el ministerio. Tienes que dar la clase de verdades fundamentales domingo a las 5 de la tarde. ¿Quién viene después de estar todo el fin de semana toda la semana trabajando y el fin de semana ya en la iglesia en sus grupos, venir a dar una clase domingo a 5 de la tarde? Nadie. Si te toca a ti, ya pues, casi por una obligación. Pero no soy consciente que mi servicio a Dios debe ser visto como un acto de adoración, no como algo que tengo que hacer. ¿Sabes cuál es el punto? Que cuando yo veo mi servicio como algo que ya me es gravoso, algo que ya no apunta a adorarle, entonces mi servicio es algo que hago. Mi ministerio es algo que hago, pero ya no es adoración. Solamente es algo que realizo. Ya no puede llamarse servicio, ya no puede llamarse ministerio. Solamente estamos haciendo algo, porque ya no adoramos.
ya no adoramos. Es interesante que cuando tenemos la actitud incorrecta, qué bueno recordar lo que nos dice el salmista, Salmo 100, versos 1 y 2 y 4. Dice allí, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué más dice? Servid, abad, otra vez, esa palabra. ¿A quién? Al Señor. No servimos a un pastor, no servimos a una iglesia local, por más que lo hagamos en una iglesia local. Nuestro servicio, ¿a quién es? Es a Dios. No lo olvidemos. No es de a un hombre, ni es a una iglesia. Nuestro servicio es a Dios. Y cuando lo vemos así, entonces hay que hacerlo con alegría. Con alegría. Pero no significa ello que tengas una sonrisa, ¿no?, de oreja a oreja, sino ese gozo interno que está en tu corazón. Hagamos, dice, nuestro servicio con alegría. Venid ante su presencia, adoración, conscientes ante quién estamos. Y cuando vienes a su presencia, ¿con qué? Con regocijo. ¿Qué más dice? Entra por sus puertas. Estamos hablando del tabernáculo, esa connotación. Lugar santo, lugar sacro. Y cuando hablamos de un servicio en lugar sacro, estamos pensando en ¿qué? Ministerio. ¿Ministerio a quién? A Dios. ¿Cómo vienes? Entras por sus puertas con acción de gracias. Nuestra actitud cuando venimos a servir. Por sus atrios, otra vez lo que está fuera del templo. ¿Qué dice? Venimos con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cuál debe ser la actitud correcta cuando desarrollamos un servicio, un ministerio? Esta, venir con alegría, con regocijo, con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo el nombre de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque este servicio, a diferencia de lo que era antes, que podíamos restringirlo tal vez a los levitas y sacerdotes, hoy ya cambió. Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Dice allí, mas vosotros, y habla del pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué más dice? Real sacerdocio. Si antes solamente había sido una tribu en particular y hombres particularmente designados para realizar esta labor ministerial, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le compete esta labor sacerdotal? A todos, a todo el cuerpo de Cristo, el sacerdocio universal del creyente. Por eso, para hablar de nuestro servicio a Dios, yo te pregunto, hermano, hermana, hoy, ¿tú tienes hoy algún servicio en tu iglesia? ¿Tienes hoy algún servicio al Señor? ¿Algún ministerio? ¿Estás sirviendo en algo? ¿O estamos de vacaciones? Los guías de grupos pequeños en los diversos grupos humanos tomamos vacaciones generalmente el mes de la quincena a final de diciembre y enero. Ese es el tiempo de descanso. Salvo los guías de los jóvenes, todos los guías ya descansan en fin de diciembre y enero. Pero a esta altura, en marzo, ya nadie. Todo el mundo está de corrido hasta quincena de diciembre. Yo te pregunto, ¿estás de vacaciones en tu servicio? ¿Vienes solamente domingos, digamos, culto 6:30, es tu culto regular, y estás satisfecho? ¿Has considerado que Dios anhela que tú le sirvas como un acto de adoración? Nuestra inacción puede demostrarnos tal vez nuestra temperatura espiritual. ¿Cómo estamos andando? Ahora, oportunidades para servir hay muchísimas. Por ejemplo, tú has recibido hoy al ingresar una hojita, ¿no?, donde está el sermón, ¿verdad? Ahora, no sé qué haces con esa hojita, pero esa hojita finalmente hay que hacerlo, imprimir, ¿verdad? Y hay un trabajo de impresión. Después te la dan dobladita, ¿verdad? Alguien tiene que doblar esa hojita. Tú podrías doblar la hojita. Tienes que llevar estudios teológicos para doblar la hojita, ¿verdad que no? Pero es un servicio. Es algo tan sencillo, es un servicio al Señor, porque alguien tiene que hacerlo. Tal vez tú pudieras formar parte del equipo de Ujieres, que está allá afuera. Y entonces dar la bienvenida, mi culto es 6:30, yo quiero participar del grupo de Ujieres, hacemos la coordinación, hablamos con el pastor competente, para que formes parte del equipo de Ujieres del culto de 6:30, que es tu culto regular. Y atiendes, das la bienvenida, hay oportunidades de servicio, de apoyo. Tal vez puedas ser anfitrión de un grupo pequeño en tu casa, en tu departamento. No te pedimos que des la clase, no te pedimos que hagas el seguimiento pastoral de los hermanos, sino sencillamente poder abrir tu casa, tu departamento, una vez a la semana o una vez al mes. Y decir, bueno, aquí tengo mi casa para que los hermanos también todos podamos ser edificados juntos.
Y eso es una oportunidad, pero también es un servicio de amor al Señor. Puedas tal vez apoyar en la escuela dominical. Ahora no te digo que seas el maestro, ojo, apoyo en la escuela dominical. Yo recuerdo la primera vez que serví en el Ministerio de Escuela Dominical aquí en Miraflores. Mi primer servicio allí fue de apoyo, no fui el maestro, fui de apoyo. ¿Sabes cuál era mi función? Era agarrar la jarra de plástico y tomar los vasitos, ¿no? Y entonces echar allí el refresco, juntar los panes, y cuando el maestro acababa la clase, yo iba y entregaba los pancitos en las mesas, y entonces hacían el dibujo, el resumen de lo que enseñaba el maestro. Si cuando hay un niño, dos niños, tres niños que se van, quieren ir al baño, el maestro que está dando la clase no va a salir a ver dónde se fue el niño, si regresó el niño. ¿Quién lo hace? El apoyo, ¿no? El apoyo. Bueno, salieron, a ver, 1, 2, 3 niños, tienen que regresar 1, 2, 3 niños. ¿Quién hace el chequeo? El apoyo. ¿Cuánto tienes que estudiar para poder hacer ese apoyo? Nada, es buena voluntad, es disposición de corazón. Hay diversos servicios que no se requiere mayor capacitación. Yo conversaba con una hermana en la escuela dominical. Hace algunos años no existía el ministerio de cuna, de 0 a 1 año, bebés recién nacidos. Y después de un tiempo se implementó. Conversaba con una de las hermanas que ha estado allí en ese servicio. Me decía, pastor, el otro día aconteció algo, que era por X razones las hermanas no pudieron asistir y estaba sola. Y llegaron 7 niños. Entonces las mamás cuando llegaban con sus bebés decían, ¿usted solita? Bueno, entonces yo me quedo para acompañar. Pero cada mamá se quedaba con su niño. Y se quedó una mamá, 2 mamás, 3 mamás, 4 mamás. Y entonces cada mamá tenía su niño. Ya a finalizar el culto, entonces se va cada mamá con su niño. Y dejaron a la hermana con los 3 niños, con los 3 bebés, ¿no? La diferencia. Entonces no sabía cómo hacer la hermana. ¿Qué es lo que faltan? Brazos. Faltan voluntarios. Tal vez tú puedas apoyar en la escuela dominical sirviendo a alguien. No te decimos, de la clase, porque tal vez para dar clase hay que hacer una capacitación, ¿no? Tienes que tener el don de enseñanza. Pero para cargar a un niño, ayudar a un niño, vigilar a un niño, necesitamos solamente disposición. Tantos servicios, tal vez ayudarnos, si sabes algo de tecnología, ayudarnos con las luces, con el sonido, Tú hoy llegas y ves los versículos en la pantalla, hay que hacer los PowerPoint, los trabajos, tal vez tú sepas hacerlo, o tú ves las letras de las canciones y cantan, pero hay alguien que te pasa las letras, ¿verdad? Es el equipo de multimedia. Ahora es nuestro servicio no secreto, sino anónimo, porque tú no los ves nunca, ¿no? Pero todos los cultos que tú vienes, hay alguien que pone las letras allí. Ellos no están aquí nunca en el primer piso. Tampoco están en la mezanine. Están entre la mezanine y el primer piso. Allí está, en ese interín está la escalera, que están los 2 servicios higiénicos, y allí también, al medio está la oficina de multimedia. ¿No los ves? Tal vez un día llegues tú a la presencia del Señor y estés allí con todo el pueblo de Dios, la Iglesia Universal, y tú digas al que está a tu costado, hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué iglesia ibas? A Miraflores. Ah, nunca te vi. Es que estaba en multimedia. ¿No? Ah, es que ahí estaba y ahí paraba todos mis cultos. Claro. Pero es necesario, te das cuenta. Alguien necesita apoyar allí ese servicio. Porque tal vez no tengas que hacer las 4 veces del mes que tú vengas. Pero que lo hagas uno, ya ayudas en un servicio. Son 5 servicios, son 4 semanas. A veces son 5 semanas por mes. Necesitamos ayuda. Pero más que necesitar nosotros ayuda, tú necesitas aprender a servir a Dios como un acto de adoración. Más que por nosotros, más que por la iglesia, es por ti, delante del Señor. Nuestro servicio por eso es un acto de adoración. Si tienes un ministerio que ya te resulta cansado hoy, entonces tal vez es bueno que tú puedas reconsiderar y decirle, Señor, dame esas actitudes que tú me has mostrado en el Salmo 100. Porque lo más fácil es decir, sabes que no estoy bien, entonces doy un paso al costado, ¿no? Un paso atrás, un paso al costado y yo lo dejo. Claro, eso es lo sencillo. Pero ¿qué quiere el Señor? No que lo dejemos, sino que perseveremos. Tú habrás escuchado
Lo hemos comentado también varias veces acá y por años he predicado que cuando estamos en Santa Cena, siempre, incluso la Biblia nos dice que antes de participar de la Santa Cena hay que ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Tenemos una oración personal para ponernos a cuentas con Dios. Y luego participar de la cena, no abstraernos de esa participación comunitaria. Y cuando alguien tiene un tema que tratar con otra persona, si no se ha puesto a cuenta, ¿qué decimos? No deje de participar. Participa, pero comprométete con el Señor que lo antes posible, casi en el término de la distancia, comunícate con esa persona que tienes un asunto que arreglar y arréglalo. Porque si tú no lo arreglas, ¿qué pasaría? No participas de la Santa Cena. Y como tú dices, ¿cuándo lo arreglaré? Nunca lo vas a arreglar. Nunca vas a participar de la Santa Cena. Lo más fácil es retraerse. Y lo que queremos decir es, por el contrario, no retrocedas, avanza. Avanza. Lo más fácil es decir, bueno, estoy cargado, me retiro del ministerio. No, lo que te decimos es, más bien dile, Señor, dame las actitudes correctas para continuar debidamente, de forma que mi servicio, mi ministerio, te adore. Si no tengo un corazón apropiado hoy, dame ese corazón que necesito para adorarte por medio de mi servicio. Segundo punto y último, nuestro servicio como un acto de adoración en el Nuevo Testamento. Dejamos ya la palabra abad del hebreo en el Antiguo, pero es interesante que hay una palabra similar en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Latreu. Latreu. ¿Qué significa? Servir, ministrar. Lo mismo, ¿no? Se usa para rendir homenaje religioso en los cultos, en los servicios públicos de adoración. Un ejemplo que nos vincula, por ejemplo, esta palabra latreu en nuestro servicio, nuestro ministerio, el templo que nos habla de las cosas sagradas, es decir, aquello que me enfoca en que mi servicio está siendo para Dios. Lucas 2, versos 36 y 37. ¿Qué dice? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba, ¿de dónde? Del templo, ajá, una fiel concurrente. ¿Qué cosa estaba haciendo? ¿Qué? Sirviendo, latreu, esta es la palabra, sirviendo. ¿En qué tiempo servía? De noche y de día. ¿Y qué es lo que hacía? Ayunos y oraciones. Mira esta hermana Ana. Ahora, así rápidamente, a ver, quiero que me ayudes con esto. ¿Qué edad le echas a Ana? ¿Qué edad crees que tiene? Empecemos. Tiene 84 años de viuda. 84 años de viuda y estuvo con su esposo por 7 años. 84 más 7, 91, ¿verdad? Ahora, recordemos ese contexto oriental, no es el nuestro, no es el presente, es el pasado, es otra realidad. Las jovencitas allá en el Oriente se casaban siendo adolescentes mayoritariamente. Por eso incluso la tradición nos dice que María se desposó con José siendo una quinceañera prácticamente. Ahora, en el mejor de los casos hablemos de una jovencita, Ana, que se casó a los 14 años. 14 más 91, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 103. Que se haya casado a los 11 sería un exceso, ¿no? Pero ponle 11, ¿tendría qué edad? 100 años. Mínimo. Ahora esa mujer de 100 años, uno diría, ya déjala en su camita, ¿no? Bien abrigada, ¿para qué la sacas? Si se la saca se resfría, ¿no? Pero ¿qué hacía esta mujer Ana a sus 100 años? Dime. Ella no pensaba en un retiro ministerial, no estaba pensando, ya me llegó mi AFP del Señor, así que ya no sirvo más. Yo solamente sirvo hasta los 70 años, o 65. No. Ella estaba considerando que su vida era también ese medio que Dios consideraba para que le adore con su servicio. ¿Qué hacía ella? Ella oraba y ayunaba de noche y de día en el templo. Tal vez tú digas, yo no tengo mucho tiempo, no dispongo de tiempo. Mire, este es un hermoso ejemplo que nos deja Ana, la oración. No tiene costo.
Hay que invertir tiempo, pero tener un corazón dispuesto. Tal vez tengamos tiempo hoy, alguna mañana, y entonces no puedas participar de grupos pequeños en las noches, o en la semana, o fin de semana, pero puedes reunirte con 2, 3, 4 hermanos, hermanas y orar. Si es en la semana, aquí hay muchas aulas disponibles. Podemos ceder, coordinar, asignarte una aula para el tiempo de oración. Solamente orar. Pero es lo precioso y lo trascendente. Un ministerio sin igual. Ana no era levita, no era sacerdotisa, no era ministra, pero como creyente servía y oraba. La Treu nos lleva siempre a esa conciencia de servicio y servicio delante de nuestro Dios. Y cuando hablamos de conciencia delante de Dios, que nos recuerda, otra vez lo digo, para que nos quede bien grabado, nos postramos y adoramos. Y justamente aquí es donde interviene el enemigo de nuestras almas, porque hace que nosotros nos olvidemos de esta implicancia. En Mateo 4 encontramos una de las tentaciones de Satanás a Jesús, que tiene que ver con esto. Allí, Mateo 4, 8 y verso 10, va a estar justamente Satanás conversando con Jesús en el desierto. Y le va a decir que Jesús, adórame a mí, no al Padre. Jesús va a poner las cosas en su sitio y le va a decir lo siguiente a Satanás. Mateo 4, 8 y adelante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, está diciendo Satanás a Jesús, si postrado me, ¿qué dice? Adorar. La palabra que utiliza ahora es proskuneo. Si te postras delante de mí. Eso es lo que está diciendo. Recuerda, cuando tú te postras delante de otro, ¿qué estás diciendo? Que a quien tienes delante es mayor que tú. Tiene una autoridad superior a la tuya. Y esto es lo que le dice Satanás. Póstrate delante de mí. Proskuneo. Cuando viene esta tentación del diablo a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Esta es su respuesta. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, proskuneo, solamente ante el Señor tú estás llamado a postrarte, solo ante Él. Y a Él solo, ¿qué cosa? Servirás, la treu. ¿Qué cosa es? Vas a rendirle culto. Solo a Él. No nos equivoquemos. Solo hay alguien ante el cual estamos llamados a postrarnos y adorar. ¿Quién es? El Señor. Y eso lo tenía claro el Señor y justamente nos lo recuerda a nosotros en este Evangelio. La palabra adorar en el Nuevo Testamento también es proskuneo, y que significa inclinarse hacia adelante, besar, inclinándose. Tú habrás escuchado tal vez la palabra besamanos, el besamanos. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Cuándo se usa? Generalmente en acontecimientos cívicos, ¿no? Hay un cambio como hoy entre nosotros, ¿no? Un cambio de Consejo de Ministros, ¿no? Va a haber nuevo premier, nuevos ministros, y entonces vamos a los ministerios, y entonces dice, hay un nuevo ministro. Entonces salen todos, yo he sido funcionario público, salimos todos, hay que presentarnos. Te vamos a saludarle, haces un ¿qué? Una venia, es un proskuneo, porque estás ante alguien que es tu autoridad, es el ministro, ¿no? Y eso, cuando vienen todos los ministerios a saludar al ministro, ¿qué cosa es? Se conoce como el besamanos. Es el término conocido, popular. Estamos saludando aquí a la nueva autoridad. Pero no solamente en un mundo, digamos, civil, ¿no? Sino también en el ámbito religioso. Tal vez tú has visto a un clérigo que pone la mano así, ¿no? No es por el anillo, sino la mano, dame, y para que lo veas en la mano. ¿Has visto? Cuando pone la mano así, tú te percatas, no la pone a la altura de la boca, la pone así. Entonces, para que le besamanos, para que le besen la mano, ¿qué tiene que hacer quien va a besar la mano? ¿Tiene que? Proskuneo. Estoy delante de alguien que tiene otra autoridad. ¿Y qué nos dice el Señor? No te confundas. Si hay alguien al cual debemos postrarnos y adorar, solo es uno, el Señor. Y por eso nos recuerda esto el apóstol Juan, allí
en el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, proscuneo. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Recuerda bien, si hay alguien a quien adorar, proscuneo, ¿a quién hay que hacerlo? A Dios. A mí no, yo soy tu consiervo. Solamente hay uno a quien debemos postrarnos para adorar, al Señor. Y eso lo tiene claro ahora el apóstol Juan que nos lo escribe. Es interesante que si antes en el Antiguo Testamento veíamos estas dos palabras, abad y abodad, servicio y ministerio, ahora en el Nuevo Testamento encontramos otras dos palabras, latreu y proscuneo, servicio y postración, como un acto previo a nuestra adoración, que nos lleva justamente a ello. Es esa señal externa de postración y adoración de algo que primero se dio en nuestras vidas, en nuestro interior. Que primero se da en mi corazón y en tu corazón. Y eso es lo que anhela el Señor. Lo compartimos la semana pasada. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él busca. Vamos terminando. Cuando hablamos de adoración, tenemos que ser conscientes que estamos atentos a que Dios está aquí y estamos sirviendo delante del Señor. Ahora, no siempre es así para todos, porque hay gente que puede decir, yo no soy consciente que Dios está aquí. Es más, yo ni siquiera creo en Dios. Pero el hecho de que algunos no crean en Dios ni sean conscientes de su presencia, no significa que Dios no está, ni que Dios nos conoce. Y el punto está en que al yo estar atento a que mi servicio y esa presencia de Dios me lleva a adorarle, entonces mi respuesta a Dios debe ser honesta, sincera, personal, voluntaria, consciente, siempre. Jeremy Sinnott, en uno de sus libros, dice, la adoración es el encuentro personal e íntimo con Dios, en el cual le alabamos, magnificamos y glorificamos por lo que es y por sus obras. Cuando somos apercibidos de su presencia, entonces yo soy llamado ¿a qué? A adorarle. Yo te pregunto, cuando tú dijiste, bueno, ya van a ser las 6:30, va a empezar el culto, voy a salir de mi casa a las 6 para llegar a tiempo. ¿Cuál fue tu motivación para venir hoy aquí a esta noche? No iba al culto, así que voy a ir al culto a las 6:30, porque ya me programé. ¿Cuál fue tu motivación para venir? No, yo no quería venir, me trajeron. ¿Cuál fue tu motivación para venir? Tal vez tengas tú motivaciones sinceras y correctas, pero ¿sabes cuál es la principal que debiera haber en tu corazón? Yo he venido para adorar a Dios. Eso es lo que debiera primar por encima de otras cosas. Yo he venido para adorar a Dios primeramente. Porque uno puede adorar incluso en privado, ¿verdad? Cierras la puerta de tu aposento y adoras allí. Es personal. Pero también puedes adorar de forma comunitaria, congregacional, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como es ahora, un servicio congregacional que conocemos como culto de adoración, ¿no? También es posible ello. Es interesante que von Almen, en uno de sus libros, dice lo siguiente: para poder conocer la iglesia y adquirir una conciencia eclesial, es indispensable dirigirse a ella y vivir su culto. Es decir, si yo quisiera, soy uno nuevo y quisiera saber cómo es la iglesia de Miraflores, ¿qué hago? Vengo a su culto. Y entonces observo cómo es el servicio, el culto de adoración de la iglesia de Miraflores. Y cuando termine, yo tendré un concepto. La iglesia de Miraflores es así porque adora asá. ¿Cómo crees que nos ve la gente nueva cuando viene? ¿Cómo consideras que es la iglesia de Miraflores? ¿Es una iglesia que adora? Ahora recordemos, el total es la suma de las individualidades. Si nosotros como individuos no adoramos, por más global que seamos, tampoco el resultado no va a ser una iglesia que adore. La adoración empieza no cuando veamos el global, empieza con cada uno en lo personal. Y entonces cuando todos adoremos, la iglesia reflejará ¿qué? Adoración genuina y real a nuestro Dios. La adoración empieza con cada uno delante del Señor. No esperemos que otros canten para yo cantar. No esperemos que otro adore para yo adorar.
La adoración empieza contigo y conmigo. Te pregunto, ¿tú tienes alguna idea qué vamos a hacer por la eternidad cuando lleguemos al cielo? ¿Qué es lo que vamos a hacer por toda la eternidad? ¿Tienes alguna idea? ¿Tocar el arpa? ¿Ah? Todos te van a dar tu arpa, tu angelito te va a dar tu arpa y todo el mundo. ¿Un concierto de arpas? ¿Va a ser? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Adorar, muy bien, adorar. Eso. Latreo y proscuneo. Eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Postrarnos delante del Señor, porque estaremos en su presencia. Y adorarle. Servirle y adorarle. Esa va a ser nuestra tarea allí en el cielo. Señor dijo, voy a preparar morada para vosotros, ¿no? Entonces cuando llegues al cielo, decir, Señor, dame cuál es mi morada. Entonces te vas a tu morada, cierras la puerta y vas a descansar. Eso no, para eso no es la morada. ¿Verdad? No. ¿Allí que vamos a ir? ¿A descansar? No, hermano. ¿Qué vamos a ir? Allí vamos a ir a servir y adorar a nuestro Dios por toda la eternidad. Lo repito, por toda la eternidad. ¿Te imaginas? No hay calendario que resista eso. Es decir, lo que tú y yo vivimos hoy aquí como congregación de una pequeña iglesia local, en un departamento, en un país de los muchos que hay, en una época, un día, toda la iglesia de Cristo de todos los tiempos se reunirá, una multitud, ¿te imaginas? Y allí toda esa multitud, en el reino de los cielos, todos queremos, adoraremos. Para hablar en términos deportivos, lo que hacemos hoy aquí, cada fin de semana en los 5 cultos, es la previa, ¿no? La previa a lo que será por siempre. Hoy estamos solamente ensayando juntos, como una iglesia local, pero lo que haremos por toda la eternidad, día tras día, sin fin. Si no aprendemos a adorar a nuestro Dios aquí, entonces te pregunto, ¿cómo crees que hace tu eternidad allá con Dios? Si a eso nos vamos a abocar, a servirle y adorarle. Hoy es nuestro tiempo de entrenamiento, hoy es nuestro tiempo de preparación, porque mañana, cuando estemos en el reino de los cielos, esto haremos, no más. No vas a hacer visitación, no vas a hacer campaña de evangelismo, ya no hay espacio para eso. Ya todos son creyentes allí. Allí solamente que haremos, le serviremos y adoraremos. ¿Y eso dónde lo empezamos? Aquí, hoy, entre nosotros. Y esa es la correcta percepción que hay que tener presente. Eduardo Nelson dice en su libro Que mi pueblo adore. El propósito de un servicio de adoración debe estar enfocada en la relación entre Dios y el hombre. Es decir, en que el hombre finalmente tenga que darse cuenta que está llamado a, en primer lugar, honrar a Dios. Entonces, cuando yo vengo a un servicio de adoración, tengo que darme cuenta, estará percibido que vengo también para honrar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, Dios espera que cuando yo venga a un evento congregacional, no solamente venga y luego me vaya. Ya hice checa en mi agenda religiosa y entonces, así como vine, me fui, no pasó nada. Digamos, en el mejor de los casos, invertí 2 horas, ya está. No. ¿Qué espera Dios? Que tengamos una respuesta. Dios siempre espera una respuesta en nosotros, a un compromiso, cada que venimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, aquí. Es decir, que yo no salga tan igual como entré. El Señor espera que yo responda a Él de alguna forma, porque hay un llamado y entonces el Señor quiere que yo responda ante ese llamado. No sencillamente que diga, ya, otros decidieron, bien por ellos. No, Dios te llama a ti también, a cada uno, a mí también, a tomar cada semana decisiones delante del Señor. Y una tercera opción, ¿cuál es? Es que tiene que darse un servicio de oración, debemos ser ministrados. Esa es tarea del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a ministrar la vida de cada uno conforme a sus propósitos. Termino leyendo 3 pasajes que nos recuerdan lo que va a acontecer no hoy, sino mañana en la eternidad. Hebreos 12, versos 26 al 28. Los leo rápidamente. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las
inconmovibles. Es decir, este mundo tal cual lo conocemos va a cambiar. No va a quedar así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, uno nuevo, distinto, tengamos que gratitud y mediante ella, ¿qué vamos a hacer? Sirvamos la treu a Dios, agradándole con temor y reverencia. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán. ¿Y qué harán? Se postrarán. Se postrarán. Servicio y postración. Y son esas condiciones para la adoración. Se postrarán porque tus juicios se han manifestado. La última, están en los 2 últimos capítulos de la Biblia, que nos habla allí el apóstol Juan de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Nos habla de la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, versos 1 al 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos, ¿qué harán? Le servirán, la treu, y verán su rostro. Son conscientes que están ante su presencia. Y entonces, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. ¿Es este mundo que tú conoces con tus ojitos? No, es otro. Y es en esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén, cuando estemos ya en el reino de los cielos, donde todos queremos, le adoraremos. Hoy solamente estamos en un tiempo de preparación para lo que será mañana por toda la eternidad. Te dejo con un pensamiento de un hombre que escribió una frase que me encantó, que me hizo reflexionar. John Burkhart. John Burkhart dice lo siguiente. Lo más importante, ojo por favor, lo más importante no es saber si Dios puede ser Dios sin nuestra adoración y servicio. Lo repito, lo más importante no es saber si Dios puede ser Dios sin nuestra adoración y servicio, sino más bien si los seres humanos pueden seguir siendo humanos sin adorar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y por eso, como dice una vieja canción, el Señor nuestro Dios, que Él es digno de toda gloria y alabanza, sea una realidad en nuestras vidas y en esta su iglesia. Aquellos que aún no están sirviendo, yo les animo, hermano, que podamos empezar. Y aquellos que ya estamos sirviendo, les animo, hermanos, que podamos continuar y que para ello nos dé Dios ese corazón correcto y esas actitudes de las cuales nos habla el Salmo 100, para poder venir con regocijo y con acción de gracias. Hoy es solamente un tiempo de preparación para lo que será mañana, todo el futuro, por los siglos de los siglos para la iglesia del Señor. ¿Qué nos llama a ser? Vamos a ser adoradores por la eternidad. Amén, iglesia. Vamos a inclinar los rostros, vamos a orar.